En medio de un festival como Ficunam, donde el cine se despliega como experimento, como poema, como pregunta sin forma fija, es inevitable detenerse también a pensar en cómo lo acompañamos con palabras. ¿Qué hacemos cuando escribimos sobre una película que no se deja atrapar por la trama, que escapa del argumento, que se mueve más como un recuerdo o una intuición? En mi caso, hace tiempo dejé de llamarme crítico de cine, no por desdén, sino por necesidad. La palabra crítica, tal como se ha usado durante décadas, me empezó a sonar lejana, autoritaria, inclusive desgastada. Hoy me reconozco más como analista, alguien que observa, conecta, se deja afectar, que no impone sentido, sino que lo busca. Y así como se repiensa el cine, en sus formas, sus tiempos, sus maneras de habitar la pantalla, también es urgente repensar la crítica, no como dictado de valor, sino como diálogo, como gesto afectivo, como una forma de escuchar al cine y no solo hablar sobre él. En ese espíritu, Fósforo ha sido un espacio vital, no solo por sus 15 ediciones como concurso de crítica cinematográfica, sino por el tipo de escritura que ha alentado, curiosa, reflexiva, a veces fragmentaria, siempre apasionada. Este año, con el lanzamiento de su revista, Fósforo da un paso más, se convierte en un archivo vivo de ese pensamiento que arde, que duda, que ilumina. Porque la crítica también puede ser una forma de amor, y Fósforo, en su nombre y en su acción, nos lo recuerda. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Y me encuentro con la periodista Amira Ortiz Azuara, quien ya ha sido invitada de este podcast. Querida Amira, también eres de quienes celebran y abrazan un festival como el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Brevemente, pues, ¿cuál es tu relación con este festival? ¿Cómo lo ves frente al universo de festivales que hay? Ya la gente que me escucha sabe que es, no sé, o sea, sí, pero yo sé que de repente algunos pueden decir, hoy se van a sentir, pero sí es como de mis festivales favoritos. Sí, creo que desde tu perspectiva puedo ver por qué, ¿no? La chilanguez tiene su efecto. Em, pero creo que siempre un festival de cine que tiene una tradición académica em, tiene otro tipo de acercamiento, ¿no? Y en este caso, pues sí está muy engrabado en la identidad del FICUNAM, pues la identidad universitaria, ¿no? Y el espíritu en general como de la vida académica, em, muy lúdica, muy dinámica que también tiene la UNAM, decir. Eh, en mi caso es una relación pues siempre con el prestigio de la universidad que representa, ¿no? Como un poco de... Y también con el hecho de que es un festival de la ciudad y que tiene otro tipo de acercamiento, vuelvo a repetir, la identidad universitaria, pues porque te permite relacionarte con él desde otro lado. Creo que el primer acercamiento siempre es desde el lado estudiantil, en mi caso también, conociéndolo desde que yo iba a la universidad. Y bueno, ahora conociéndolo ya más bien en terrenos, si quieres decirlo, más profesionales, y Ujú. siendo yo una persona que no estudia en la UNAM, pues siempre es curioso entrar como a este mundo del cine y lo universitario. Sí, fíjate que no, o sea, sí puede ser, pero la verdad es que no es tanto la chilanguez, ni que yo, por ejemplo, yo sí soy egresado de la UNAM, hice mi servicio social ahí en la Filmoteca. No, es más bien también como por esta, y también lo has mencionado, esta visión de que el cine es más allá de lo que normalmente nos llega, obviamente a las salas comerciales, ¿no? Y también inclusive a otros festivales de cine, ¿no? O sea, si es un festival en donde podemos ver cine de corte experimental, podemos ver algunos performances que inclusive nos ponen a repensar un poquito al medio, que es algo que yo pues siempre trato de defender porque pues el medio es tan rico que
pues va más allá de lo que, pues, de que se nos cuente una historia y que cada 5 páginas de guión tienes que poner algo. Inclusive también de lo que se enseña en las escuelas de cine, ¿eh? Ujú. También es algo que he repensado y eso que yo también doy clases de cine, luego parece que que me piso un poquito el pie en el hecho que digo, híjole, a ver, es enseñar, o sea, entiendo lo de las escuelas de arte, porque también lo voy a ampliar a eso, pero también el arte tiene eso de jugueteo, de salirse, ¿no? De lo que se nos rige. Que es interesante, creo, ponerlo en los marcos de la academia, porque de repente pensamos que la academia puede ser muy cuadrada, muy esquemática, Mm, de esta escuela, y justo ese es un festival que, naciendo de esta tradición, más bien como que siempre está buscando y lo marca como en su lema y en cada nueva edición como buscar encontrar nuevas representantes y ejemplos y estudios de cuáles son esos otros cines, ¿no? sí, 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 sí. Sí, porque no hay un solo cine. Pero bueno, ese por cierto, y a la gente que me escucha, es un episodio que estoy calentando motores y pues que bueno, esperaré que lo escuchen con mucho ánimo. Querida, mira, la charla también, además de por el gusto de saludarte, de verte, es para platicar sobre el concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo, que como todo lo que nace con FICUNAM, pues cumple sus 15 años, ¿no? El FICUNAM llega a su 15ª edición, obviamente también haciendo esta evocación a Alfonso Reyes como uno de los pioneros de la crítica, o el pionero de la crítica cinematográfica en este país. Y tú formas parte de este concurso, en este caso como jurado. Em, Cuéntame un poquito de qué significa, bueno, tú también has participado en concursos, tú misma también has ganado concursos de crítica cinematográfica. Ahora, ¿qué significa justamente estar de este lado y en este concurso? Pues es una experiencia súper rica, muy reveladora, ¿no? También de cómo son estos procesos. Creo que hay una cosa interesante como en lo que marcas de los concursos de crítica, y es que justo si seguimos hablando de qué hace diferente al FICUNAM, pues es de los festivales a nivel nacional contados que le ponen atención a la crítica cinematográfica, ¿no? Que les interesa no nada más el papel de la prensa como em, representantes que cubren ciertos eventos, que tienen la bitácora de qué está sucediendo en el día a día en un festival, sino de darle un lugar a la formación de críticos, ¿no? Y creo que también eso es una doble posibilidad, porque formar críticos también es formar un espectador mucho más atento, ¿no? Más detallista. Em, que creo que a mí, justo si estoy llevando la conversación por acá, una de las cosas más ricas de este proceso que hubo como jurado, junto con otras 3 personas, em, fue conocer las iniciativas que estaba armando la UNAM para trabajar con jóvenes acercándose al cine. En este caso, tuvimos, de acuerdo a lo que nos dijeron las autoridades ahí adentro en la UNAM, em, el mayor número de propuestas desde hace 2 años en la categoría de bachillerato. Y eso se debió a que la UNAM implementó un programa que se llama Ruta Fósforo, que es de formación para públicos jóvenes. Y lo que hizo fue es que llevó a críticos, a académicos y a personas interesadas en el cine a hablar del lenguaje cinematográfico con los chicos y las chicas, y pues los resultados se ven en esta edición, ¿no? Que tenemos gente que completó toda esa ruta fósforo y que los ganadores fueron, el ganador y la mención honorífica de esta categoría fueron un chico y una chica que completaron la ruta fósforo, que atendieron todos sus talleres. Entonces, ese proceso creo que dice mucho como del interés que tienen para la formación de públicos. eh, y también este año, aunque no nos tocó a nosotros como jurado, la UNAM, específicamente con el FICUNAM y el concurso, lanzó una revista, ¿no? Que ya pueden consultar
en línea y lo pueden consultar desde las redes de la Filmoteca y están las especificaciones. Em, y que lo que hace ahora es como retomar a los talentos, los llamados fosforitos, ¿no? Que han ganado en otras ediciones para formar una revista de crítica cinematográfica con especial énfasis en el cine mexicano, como lo hace el FICUNAM, em, pues con estos talentos que de repente se quedan con ese reconocimiento, pero después cómo seguimos profesionalizando este gremio, pues sí, dándoles una ventana, una puerta para que sigan escribiendo. Qué interesante esto que mencionas de la formación también de ese público crítico, ¿no? Porque, no sé, la propia palabra pues tiene como su peso, ¿no? Ah, es el, luego a mí me dicen, no es que eres el criticón de cine, ¿no? Y Mm, digo, no precisamente, sino justamente eso, verlo con otro tipo de criterio. Pero, a ver, vivimos en tiempos en donde pues estamos, yo mismo, por ejemplo, tengo un TikTok en donde trato de darle la vuelta al formato, ¿no? No voy a decir el nombre, pero me acerqué a una cineasta recientemente en el Ficunami y le mencioné lo de, es que es para un TikTok y de repente así como que se me quedó viendo medio feo, así de, es que, ya. y entiendo, o sea, entiendo, y le dije, mira, te voy a pasar mi trabajo y también para que veas que hay una profundidad dentro de lo que se puede, ¿no? Porque pues también es como acercar a estos otros públicos que están en estos medios a otras visiones, pero también, por ejemplo, y tampoco voy a decir el nombre para no hacer quedar mal a la revista, hay una revista en España que me gusta mucho, o que me gustaba, porque es una tristeza, porque sus contenidos en línea, pues eran textos muy amplios, eran textos, pues sí, que uno se pasaba leyendo y que eso era lo que me atraía de esa revista. Ahora, tristemente he visto una tendencia de que los textos son más cortos y digo, pues sí, o sea, entiendo también que quizá va por el tema de ¿cómo ves en estos tiempos a la crítica entre pues, encontrar ese equilibrio entre el rigor, ¿no? Entre la profundidad y también la accesibilidad? Híjole, creo que siempre hemos tenido como gremio este debate de dónde estamos parados, ¿no? A dónde queremos llevar pues las visiones críticas en torno al cine. De nuevo, creo que yo ya vengo de una generación, si quieres decirlo, que se cuestiona mucho si el nombre debe ser crítico, cuestionando como la figura de autoridad, ¿no? Ujú. Em, y pues porque también la industria de la prensa ha cambiado, ha dado una vuelta que, que bueno, son mundos diferentes. Pensar ahora, por ejemplo, en Alfonso Reyes, ¿no? Ujú, Haciendo esto en España y hoy nosotros intentando hacer un TikTok, ¿no? Mucho más crítico, valga la redundancia. ujú, ujú, Eh, pero creo que esto también trae otras posibilidades, ¿no? Como en todo, em, la, no sé, los medios ahora mucho más presentes en imagen, ¿no? Los formatos de video siguen teniendo, creo que todavía se puede seguir haciendo procesos detallados, curados desde diversas plataformas, ¿no? Hoy en día, la semana pasada, Fernanda Solórzano regresó, ¿no? A su formato sí. en YouTube y pude ver el cálido recibimiento de su audiencia y dije, ah, claro, esta era una ventana que se había cerrado un rato y se volvió a abrir y nos dimos cuenta de que ahí está ese público, ¿no? E Ujú, incluso acá yo creo que con las distancias, una de las categorías, pues la categoría más difícil, tanto para quien escribe como quien evalúa de este lado en el concurso Fósforo, pues es la categoría del público en general, ¿no? Porque viene gente de todos lados y de los exalumnos UNAM y yo creo que al menos decirte un poco de lo que vimos en esa categoría nos habla pues de la diversidad de voces y de puntos de vista y de estilos y de posibilidades. Por supuesto que estamos en un sentido más clásico, si quieres decirlo desde este lado, porque estamos trabajando con textos ujú, y ujú, textos amplios. Pero creo que, de nuevo, volviendo a la categoría bachillerato, teníamos textos mucho más cortos, ¿no? Donde nos encontrábamos con
con que había que ser mucho más conciso en qué quería presentar el autor o la autora. Y no sé, a mí me da mucha esperanza como ver esos grados de compromiso con la imagen, si lo quieres decir. Em, en este caso, creo que la persona que tenga las herramientas de análisis, de nuevo volvemos a la formación de públicos críticos, va a encontrar cómo comunicar esos aspectos interesantes, esa visión en cualesquiera que sea el formato. Em, Hablamos, por ejemplo, otro de los festivales en México que le da cabida a la crítica cinematográfica es el Festival Cine de los Cabos. Ujú. Y en una de sus últimas ediciones, su propuesta de concurso fue en formato video. Entonces también me habla como de que estemos receptivos de estos otros procesos. Y yo creo que tanto las personas que están interesadas en hacer crítica cinematográfica o les gusta el cine y entonces tienen a sus escritores o TikTokers o personas en formato video o tuiteros, como lo queramos ver, o reporteros o críticos, como se autodenominen, van a encontrar ese punto de encuentro, ¿no? Y nada, yo creo que desde este lado, al menos desde esta trinchera, nos seguir haciendo lo que hacemos con el compromiso que tenemos, con el rigor que tenemos, sin olvidar también mm, pues está, creo yo, sin olvidar también lo lúdico, ¿no? De este ejercicio, lo súper bonito que es estar comprometido y emocionado con las posibilidades del cine, pues permiten que este oficio que la mayoría de las veces es el gran amor al arte, nos mantenga todavía se mantenga de pie, creo. Sí, sí, totalmente. Y es justamente lo que hacemos acá. O sea, este podcast, por ejemplo, es un esfuerzo de largo aliento, es un esfuerzo que implica otro tipo de presencia, la de, por ejemplo, los TikToks, que sí, o sea, lo que hago, de lo que hago es lo que más alcance tiene, pero a mí me encanta este tipo de ejercicios como el podcast que va a seguir perdurando, pantalla y memoria, con la idea justamente de entrarle. Oye, mira, antes de ir cerrando, me quedo pensando en algo. Yo en este festival, y bueno, en realidad también en mi TikTok también lo estoy haciendo, estoy empezando una serie que se llama ¿Qué es el cine? ¿No? Y en esa serie, pues estoy queriendo preguntarles a cineastas sobre todo, y enseñando también trabajos a partir de ejercicios, sobre todo experimentales, que nos hagan repensar al medio. Pero me quedé pensando en esto que decías, porque sobre el asunto de que inclusive de tu generación ya se estaban o ya se están replanteando el tema de renombrar a la crítica, ¿no? O sea, y eso me pareció muy interesante antes de pasar a las nuevas generaciones, que son los nuevos concursantes y los ganadores de Fósforo. Cuéntame un poquito qué has pensado al respecto o qué es lo que se habla, porque creo que también es una charla muy interesante que dará para un episodio quizá también de Ujú. mayor aliento. Sí, creo que hacia últimas, al menos desde mi posición que pues yo no vivo de ser crítica de cine, ¿no? Ujú, ujú, Ni me considero o me pongo el mote de crítica de cine, creo que me pronuncio desde otro lugar. Y creo también que esa pronunciación viene, al menos en mi caso, no voy a hablar de otras personas, ¿verdad? Desde de ser como de la figura del freelance, claramente, de las condiciones materiales, de cómo se ha ujú, transformado ujú. em, el gremio periodístico, pero también creo que viene, o sea, responde a, pues, no tener una posición fija, ¿no? En el Ujú. terreno de estas cosas. Em, Creo yo que viene un poco, pues sí, de las condiciones materiales y de también de la voz autoral, si lo quieres decir, que queremos que cada quien considera. En mi caso, pues no, nunca ha sido un tema de autoridad o de poner mis vistas delante de las de otras personas. Entonces me gusta más pronunciarme, si quieres, como una crítica itinerante, en mi caso, eh,
como una persona que aunque esté en el gremio de la prensa, lo cierto es que no cubre festivales como alguien que sí reportea festivales, que se está moviendo a lo largo del año con la ruta festivalera. Em, y no, yo más bien me creo una espectadora comprometida que ocasionalmente escribe, ¿no? Y eso creo que es diferente a alguien que vive o que tiene, digamos, muchísima más presencia en el terreno de, pues, de tener un espacio fijo, ¿no? Como crítico. Y también pues que ahora es, de nuevo, si yo no vivo de esto, la gente que hace crítica full tampoco, lo sabemos. Vive Sí. también de otras cosas como ser reportero, como ser investigador, como ser académico, como ser curador. Entonces, la conjunción como de todas estas cosas alrededor de sostenerse en el difícil gremio del cine, todavía mucho más difícil desde esta arista, que es de apreciarlo o de comunicarlo o de difundirlo, pues tiene ahí sus detalles de pronunciación, pero creo que está bien. Creo que también habla como de esta transformación. Creo incluso, si estamos hablando de nuevas generaciones, pues si las condiciones materiales cambiaron, pues los títulos también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo mismo he estado en ese replanteamiento y más me empuja personalmente a llamarme más un analista, ¿no? O sea, alguien que le gusta analizar el cine más que una figura de crítico. Pero sí, oye, querida Amira, y ahora sí, las nuevas voces, ¿qué es lo que has notado que las nuevas voces aportan a esto que todavía llamamos crítica cinematográfica, pero que ya dijimos que también podría replantearse desde el nombre? Sí, pues yo creo que también, pues la globalización, ¿no? Ujú. No puedo. Cuando pienso en ejemplos de el tipo de análisis crítico, si quieres, en torno al cine que sigo, que me tienen pendiente, que me mantienen curiosa, pues son desde hemisferios muy diferentes, ¿no? Tengo críticas estadounidenses a las que sigo a mucha gente del sur, ¿no? Del Sí, continente. Eh, las chicas fabulosas de la rabia, que es un colectivo que se dedican a monitorear estas voces emergentes de la crítica o del análisis a lo largo del continente, específicamente en el caso de las voces femeninas, de las mujeres, han hecho un trabajo igual como de mapeo de dónde estamos paradas las personas que hacemos esto en, a lo largo de Latinoamérica y España también. Que ha sido también muy interesante como de conocer desde dónde salen estas otras voces. Entonces, todo esto, pues es gracias a que existen las redes como existen en el día de hoy, ¿no? Que es posible que hablemos con críticas de Perú, con críticas argentinas, que tengamos encuentros de nuevo en festivales. También permite esa comunicación de conocer cómo están funcionando los hemisferios de la prensa y el análisis. El año pasado me tocó ir a Guadalajara y conocer gente que hacía cosas a nivel Iberoamérica muy interesantes desde el análisis, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen, de nuevo, sus ganancias y sus pierdes. Si los queremos ver, ya no tenemos esta alcance de los textos como quisiéramos, ya no existen estas partes en el periódico como tal, si no eres Ayala Blanco, ¿no? Que está bien. Como estas cosas, pero de nuevo tenemos ahora una oportunidad de que a un clic también está disponible otro mundo. Y de nuevo, creo que el tramposo y a veces interesante proceso del algoritmo, pues también tiene que ver con nuestra curiosidad como espectadores y lectores, ¿no? Si no estamos viendo esos otros cines, no nos vamos a acercar a esas voces que están viendo y esos ojos que están viendo este otro cine. Si no salimos un poquito del esquema de las grandes producciones, tampoco vamos a conocer cómo se hacen estas cosas. Creo que las voces y el mundo del cine y estos acercamientos y compromiso que tenemos con ello, em, pues nacen de manera
bastante orgánica cuando está esta disposición de, de conocer y de ver al otro. Y no sé, para pensando como en la dinámica de las películas ficuna, pensando en lo que hacemos, que es una arista precaria, pero que también convive con la élite, que siempre es una dualidad interesante desde nuestro lado. Eh, Pienso en esta película La vida útil, Mm, y pienso, sí, ¿no? Como que siempre está ese cuestionamiento constante entre nosotros, como, bueno, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Cómo va a llegar a quien queremos que llegue? ¿Tiene algún punto hacer todo esto? Pero al menos desde este lado, desde esta experiencia de estos últimos días, les digo que nosotros nos llevamos deliberando un par de horas más de las que nos dieron, y fue una discusión acalorada, y a mí eso me dice que hay interés. A mí eso me dice que todavía hay gente a la que le importa y que este tipo de trincheras se van a mantener por la gente a la que le importa. sí, totalmente. Pues ahí está, para mencionar a los ganadores justamente de la categoría que le tocó a Mira, categoría bachillerato, primer lugar Ian Christopher Lira Bautista de la Escuela Nacional Preparatoria número 3 Justo Sierra. La mención honorífica para Sofía Yaret Sinogues Guerra de la Preparatoria número 6 Antonio Caso. En las otras tres categorías, categoría licenciatura, Sebastián Hurtado Testa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Categoría posgrado, María Fernanda Río Armesilla del Instituto de Investigaciones Estéticas y la Facultad de Filosofía y Letras. Y la categoría exalumnos y público en general, Andrés Martínez Ortega. Si a ustedes les interesa formar parte de Fósforo, que como ya también escucharon, está abierto en distintas categorías, pues a todos, ¿no? A todas y todos, pues acérquense hacia finales de año, por ahí de noviembre, es cuando sale la próxima convocatoria ya para lo que será FICUNAM 16 y revista fósforo.filmoteca.unam, donde ustedes podrán leer los distintos trabajos que se van sumando. Querida Amira, de verdad te agradezco mucho por esta charla, siempre es delicioso poder platicar contigo, estaremos ahí al habla y pues nada, no sé si quieres comentar algo más. No, muchas gracias por el espacio y también, no sé, voltemos a, pues al legado de Fósforo, ¿no? Voltemos a Sí. cómo la crítica no nada más es un capricho, si quieren, em, criticón, ¿no? Decías al inicio, sino que tiene ahí una historia vinculada pues desde los inicios del cine y que estamos aquí para seguir hablando de lo que nos gusta, que es el cine. Sí, totalmente. Yo cuando doy mis cursos de apreciación, justamente lo que les digo es, esto es para que ustedes entren a aprender cómo disfrutar más del cine, la verdad. O sea, es solamente eso. O sea, ya el arte ya por sí mismo tiene esta particularidad de que no necesita uno saberlo per se para poderlo disfrutar, pero cuando va aprendiendo más de él, pues lo disfruta más. Y eso, la verdad es que es una gran dicha. Gracias, Amira. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? Me rehúso a decirle cómo se llama ahora en Twitter y en Instagram, como @unaazuara con Z. Ahí me Sí. encuentran. Ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema. ¿Quiénes son los dueños de las plataformas en donde nosotros estamos dando a conocer nuestra información? Híjole, es que los hilos de quienes manejan las cosas están en todas partes. Tendríamos que aislarnos en una cueva para, para no tener que depender de ellos. Pero bueno, se hace lo que se puede. Gracias, querida Mira. Gracias a ti. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.